Hola compañeros y compañeras, espero que estén muy bien. A continuación vamos a aclarar el tema de la densidad y los diagramas de fase. Dado que ahora en la sesión sincrónica que tuvimos hubo ahí una cierta incertidumbre acerca de estos aspectos. Entonces, como para dejarlo bien claro, ya leí un poquito, ya me aclaré la idea, entonces ahí para que quede claro. Entonces, en este caso, primero vamos a hacer la comparación entre el diagrama de fases del agua y el diagrama de fases del dióxido de carbono. Eh, Hay algunos detallitos básicos, pero bueno, una atmósfera, más o menos aquí, una atmósfera, se va a dar claro que, por ejemplo, el diagrama del agua tiene esta forma. En el caso del CO2, el diagrama, aparte que el punto triple está mucho más arriba, lo curioso y lo que importa en realidad es la pendiente. Vean que la pendiente cambia. Entonces, detallitos que podemos ver por acá es primero ver que a una atmósfera de presión el agua no sublima versus el CO2 que sí sublimaría. Pero ignorando ese resultado, en realidad lo que me interesa ver es la relación con la densidad. Vean que al fin y al cabo que una sustancia esté más densa significa que sus partículas están más empaquetadas. Básicamente, si yo tengo una sustancia donde las partículas están más separadas versus la misma sustancia, pero donde las partículas están más juntas, vean que es más masa por unidad de área. Es decir, que en este caso obviamente hay una mayor densidad. Entonces, una forma de compararlo o de verlo muy fácil es con los gases y los sólidos. Es evidente que los gases son menos densos que los sólidos. ¿Cómo lo podríamos analizar en la curva? Cualquiera, ya sea el agua o sea el CO2. Vean que a una cierta temperatura, ¿qué pasaría si aumento la presión? Vean que el aumentar la presión implicaría que como se está ejerciendo presión externa, que las partículas están pasando de estar más separadas a estar más pegadas. Es decir, que si uno a una misma temperatura se mueve de arriba hacia abajo, es decir, cambia la presión y hay un cambio de fase, cuando vamos hacia arriba, vamos a decir que se llega a una fase más densa. E insisto, vean que tiene todo el sentido del mundo cuando se trata de sólidos y gas. En este caso, siempre que estoy a una misma temperatura, paso de una menor presión a una mayor presión, vean que estoy pasando de gas a sólido. Entonces, evidentemente, el sólido, las partículas están súper juntas, en un gas las partículas se alejan entre sí más bien. Por eso vemos que a una misma temperatura, si seguimos subiendo, aumentando la presión y nos topamos una fase, vamos a decir que esa fase hacia arriba es más densa. Ahora, lo interesante es más bien en el caso de sólido a líquido. En ese caso, vean que es posible a una cierta presión, a una cierta temperatura fija, si yo sigo aumentando la presión, pasar de sólido a líquido, en el caso del, del gas, del agua. ¿Qué significa eso? Significa que las partículas, que la sustancia líquida es más densa que las partículas del sólido. Eso, como les había dicho en otros videos, no es lo más común. Lo más común es que ocurra de esta forma, de forma que el sólido sea más denso que el líquido. Pero eso ocurre y eh, es parte de algunas características distintas de las sustancias. Por ejemplo, si ustedes observan una representación de las moléculas en hielo versus la representación de las moléculas del agua, se observa que sí están un poquito más separadas en el caso del hielo. Entonces, yendo al caso del CO2, vean que si pasamos de esta fase a esta otra, vemos que el sólido efectivamente es más denso que el líquido. Por eso se pueden contestar preguntas como, ok, ¿el agua sólida flota en agua líquida o se hunde? Es decir, ¿el hielo flota o se hunde? Y nosotros sabemos que el hielo eh, efectivamente debería flotar, por eso hay icebergs, por eso los icebergs se mueven ahí en el mar, por ejemplo. Eh, Luego vamos con el caso del CO2. En el caso del CO2 vemos que los sólidos, el sólido como tal, un pedazo de hielo seco,
se hundiría, se iría al fondo, pues es más denso que el CO2 líquido. Con respecto a la pregunta que hubo ahora en la sesión sincrónica, fue con respecto a dos sustancias sólidas. Teníamos un diagrama de este tipo. Básicamente aquí teníamos un sólido tipo 1, aquí un sólido tipo 2. Básicamente, como la pendiente es positiva, es decir, que a una misma temperatura, si aumento la presión, paso a una nueva fase, vamos a decir que esta fase sería más densa, mientras que esta fase de abajo sería menos densa. Espero que esto haya aclarado sus dudas. Cualquier cosa pueden escribirlo en el foro. Hasta luego.